Dios les bendiga a todos nuevamente. Vamos a arrancar con la clase de bibliología. Diga conmigo, bibliología. Y cuando hablamos de la bibliología, vamos a estudiar absolutamente todo lo que la Biblia enseña acerca de sí misma, acerca de la palabra de Dios, acerca de las escrituras. En esta clase vamos a poder responder el cómo nos llegó la Biblia, cómo se recopilaron tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cómo sabemos que los libros que nosotros tenemos son los libros que debieron de haberse agregado, cuál fue el proceso. Vamos a distinguir entre cuatro palabras muy importantes durante todo el capítulo, que es la revelación. Diga conmigo, revelación de la escritura, la inspiración de la escritura, diga bien fuerte, la inspiración, la iluminación, la inerrancia de la escritura y la canonicidad de la escritura. Estas son las 5 cosas principales de las cuales vamos a estar estudiando y en las cuales se basa este capítulo. El versículo clave es 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. La misma palabra de Dios se dice de sí misma que es inspirada por Dios. Entonces, la escritura o la Biblia es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Dios es el autor de todo lo que está escrito en cada página de la palabra, de la Biblia. Vamos ahí, vaya conmigo a la página 72 de su libro, segundo párrafo aproximadamente. Nos dice que la palabra de Dios, la Biblia, es sagrada y es santa. Son características de la Biblia. Eso está en 2 de Timoteo 3:15 y Romanos 1:2. También tenemos que entender que la autoridad espiritual completa en cuanto a materia de doctrina está en la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la reprobación, diga conmigo, la reprobación de las cosas que no son buenas, la corrección, la instrucción, la justicia, pues representa la palabra inspirada del Dios Todopoderoso. Es Dios quien imparte la escritura, lo cual garantiza su cualidad divina en su origen y en sus escritos originales. ¿A qué nos referimos con esto? La palabra de Dios, que no tiene absolutamente ningún error, está en los originales. Diga conmigo, los originales. Entonces, seguimos en el libro. Dios es el verdadero, perfecto y confiable, y por tanto lo es también la palabra. Diga conmigo, Dios es verdadero, perfecto y confiable. Y la Biblia es la palabra de Dios. Esas mismas características las tiene la palabra de Dios. Lo que Dios piensa sobre la palabra de Dios refleja, de hecho, la opinión de Dios sobre su misma voz. Estas son 7 características, las más significativas que describen la palabra de Dios. Diga conmigo, es activa, es verdadera, es poderosa, es viva, es purificadora, es nutritiva y es santificadora. Vamos a la primera palabra que tenemos que entender. Diga conmigo, revelación. Cuando hablamos de la revelación, se lo voy a resumir en palabras sencillas. La revelación es Dios mostrándole al ser humano cosas ocultas que el ser humano por su propia cuenta no podía conocer ni ver. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la revelación, literalmente, la palabra revelación significa correr el velo. ¿Qué significa? Correr el velo. Imagínense que ustedes, aquí hay una cortina, nosotros hacemos ciertos cambios aquí, y al menos que se recorre esa cortina, ustedes no saben los cambios que se hicieron en el stage. Pero ustedes no pueden mover esa cortina por su propia cuenta, porque no es posible. El único que tiene la autoridad para mostrar lo que hay detrás de aquí, el que hizo los cambios, es el único que puede mover y recorrer esa cortina. Y ese es Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la revelación es Dios mostrando o enseñando aquello que estaba oculto. Él lo revela y se lo revela a esos hombres que posteriormente iban a escribir la palabra de Dios.
¿A través de qué formas lo hizo el Señor? ¿A través de qué formas o algunas de ellas se da la revelación? Número uno, a través de la creación. Diga conmigo, del orden creado. Dice la Escritura que la creación revela la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También lo hace a través de visiones o sueños, o el mensaje dado a los profetas. Entonces, diga conmigo, visiones, sueños, mensajes a profetas. Entonces, pero las revelaciones más completas y comprensibles de sí mismo fueron por medio de las proposiciones escritas en la misma palabra. Vámonos a la página 73. Dice el renglón en el primer párrafo, la Biblia o la palabra es la única revelación de Él que declara claramente la pecaminosidad del hombre y la divina provisión de la salvación. Entonces, el tema principal de la Biblia es mostrarle al hombre que es un pecador y su necesidad de salvación. Le muestra al ser humano el camino para poder ser salvo y adquirir esa salvación. ¿Vamos bien hasta ahí? Después viene otra palabra que es la inspiración. Diga conmigo, la inspiración. La inspiración es por medio de la cual Dios reveló y permitió que los santos hombres, inspirados por Dios, escribieran la bendita palabra. Le voy a resumir todo lo que dice este capítulo acerca de la inspiración. ¿Me sigue hasta aquí? La inspiración es tomar a una persona, prepararla desde el vientre de su madre hasta el momento en que iba a escribir un libro sagrado, orquestar su vida como lo hace el que dirige una orquesta, ir moviendo todas las fichas en su vida, en todo su entorno, desde el vientre de su madre hasta que iba a escribir, en cuestiones culturales, sociales, educacionales, en todos los aspectos. Es Dios orquestando la vida de los santos hombres que escribieron la Biblia, que son alrededor de ¿cuántos? Entre 39 a 40 escritores. A todos ellos Dios les orquestó su vida para que cumplieran con este llamado, de la misma manera que orquestó la vida de María, para que a través de ella, siendo imperfecta y siendo pecadora, descendiente de Adán, fuera el vaso o el instrumento útil en las manos de Dios. De la misma manera, el Señor decidió que estos hombres fueran inspirados. Diga conmigo, el Espíritu Santo los tomó. Se posó sobre ellos para guiarlos y supervisarlos mientras escribían. ¿Me siguen hasta aquí? Es el único punto en la vida del ser humano, en la vida de los escritores, no de todo ser humano, sino en la vida de los escritores, donde Dios utilizó su cultura, su educación, su personalidad, su forma de escribir, su carácter, su entorno social, su entorno familiar. Utilizó todas estas características del ser humano y las utilizó de tal forma que ellos pudieran escribir sin error. Hay dos formas en que Dios inspiró para escribir. Número uno, de manera directa. Diga conmigo, Dios dictando. Por ejemplo, una de las manifestaciones de Dios inspirando, dictando, fue cuando Él entregó la ley. Dios le dijo a Moisés, esto es lo que tú tienes que escribir, y hagan de cuenta que se lo dictó y así lo tuvo que hacer. En algunos casos, en algunos profetas, Dios les dictaba y les decía, esto es lo que tienes que decir y debes de decir, así dice el Señor, palabra por palabra, como fue en el caso de Jeremías. ¿Me siguen hasta ahí? Otro caso también en el Nuevo Testamento fue Juan, cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Una revelación que dijo, escribe todas las cosas tal y como las estás escuchando y las estás viendo. Pero en otras ocasiones Dios utilizaba las experiencias, utilizaba las cosas que había vivido el escritor para que quedaran plasmadas, pero plasmadas como palabra de Dios bajo su inspiración. Es decir, bajo la supervisión y guianza del Espíritu Santo, de tal forma que pudiéramos decir que las palabras de Moisés, de Pablo, de Pedro, de cualquier persona que haya escrito, dijéramos, esta es la palabra de Dios, así como lo es la palabra del escritor.
¿Vamos bien hasta ahí o los estoy haciendo bolas? ¿Vamos bien? Entonces, eso es inspiración. Diga conmigo, escribir sin error, pero no de una forma mecánica o de una forma donde ellos simplemente fueran robots, robótica. No, sino que utilizó su personalidad, su educación, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. También dice 2 de Pedro 1:20 al 21, ninguna profecía de la escritura es de interpretación ¿qué? Privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspira? El Espíritu Santo, ¿ok? Supervisa, guía. Entonces, de esta manera, la palabra de Dios fue guardada del error humano en su registro original. Diga conmigo, guardada del error humano, que esa es la esencia de la inspiración. Por obra o por el ministerio del Espíritu Santo, ¿ok? Zacarías dice, Zacarías 7:12, las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los profetas primeros. Diga conmigo, la palabra de Dios por el Espíritu Santo a través de los profetas. Entonces, el Espíritu Santo tomando a los hombres, a los escritores, y utilizándolos como instrumentos. ¿Puede repetir conmigo eso, por favor? Instrumentos en las manos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando hablamos de revelación e inspiración, tenemos que notar que las criaturas somos finitas y el Creador es infinito. La humanidad no puede conocer completamente lo que revela la creación aparte de las escrituras. Implica que Dios, el Creador, comunica la verdad de sí mismo a la humanidad de dos formas, revelación general y revelación ¿qué? Especial, ¿ok? La revelación general, diga conmigo, es Dios Creador y la creación que habla de ese Dios Creador, la grandeza y el poder del Creador, ¿ok? Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos la revelación especial. ¿Vamos bien hasta ahí? Pablo en la página 75 dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su ¿qué? Conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Diga conmigo la conciencia. La conciencia fue creada o fue puesta desde la creación a cada uno de nosotros. Tengamos o no tengamos ley, siempre nos va a hablar acerca del Creador y es la revelación general. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, segundo párrafo, aunque la revelación general transmite muchas cosas sobre el poder, sabiduría, bondad, justicia y majestad del Creador, se limita a lo que el hombre pecaminoso es capaz de observar. El fin de la revelación general es dejar a los humanos sin excusa para no reconocer la naturaleza de su Creador, pero no dice nada sobre cómo puede un ser humano caído conseguir acceso a su Creador y reconciliarlo con Él para evitar el juicio, ¿ok? Entonces, revelación especial, solamente conocer que hay un Dios creador que puede juzgar, pero no nos enseña, por más que observemos esa revelación general, cómo es que el ser humano puede reconciliarse con Dios, a través de quién, cómo puede obtener salvación. Eso le toca a la revelación especial. ¿Vamos bien hasta ahí? Página 75 al final. Revelación especial, dos partes de ella: su intervención directa, sueños y visiones, y la encarnación de Cristo y las escrituras. Entonces, diga conmigo, habla directamente. Dios hablando directamente. Esa es la revelación especial. Por ejemplo, Dios habló con Adán en el huerto del Edén en Génesis 2, 16 al 17. La nación de Israel de forma audible escuchó la voz de Dios en el Sinaí, Deuteronomio 5, 4. Habló personalmente con Moisés, ¿cierto que sí? Hizo señales y prodigios, Deuteronomio 34, 10 al 12. Pero también
cuando el Padre confirmó al Hijo en 3 ocasiones, ahí está en Mateo 3:17, Mateo 17:5, Juan 12:28, lo hizo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. Diga conmigo: voz audible, manifestación personal. Esa es la revelación especial o parte de. Pero también a través de sueños y visiones, como lo hizo con los profetas, o como lo hizo con Juan en la revelación del Apocalipsis. La decisiva manifestación de su revelación especial es la encarnación del Hijo de Dios. Diga conmigo: Dios encarnado es la máxima o la majestuosa revelación de Dios, por medio de la cual le dice al ser humano: ustedes merecen el infierno, pero hay una oportunidad que es a través de Cristo Jesús, el cual les limpia de todo pecado. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Entonces la Biblia, mientras que el Verbo encarnado es una exacta personificación del divino creador, las Escrituras son una revelación especial de Dios a los hombres. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ya le dije acerca de lo redactado, acerca del dictado, en ciertas partes, pero no en todas. Ya le dije acerca de la inspiración, pero hay ciertas teorías. Vámonos a la página 77, por favor. Hay ciertas teorías en cuestiones de la inspiración. Lo que le voy a decir puede que tenga cierta parte de verdad, pero en su mayoría están erradas. Esas son las teorías. El escritor del libro se encarga de darnos todo el fundamento bíblico para el punto de vista bíblico en cuanto a la inspiración. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 1, la teoría del dictado. Esta teoría dice que es como si una pluma, como si el escritor fuera una pluma para consignar palabras en papel, que Dios le estaba dictando, y es como si Dios estuviera dirigiendo la pluma del escritor. Aunque le mencioné algunas donde sí hubo dictado, no en todas, porque si no sería algo mecánico o robótico. ¿Cómo nosotros sabemos que no toda la Biblia fue un dictado? Al final del párrafo de esa página, en el último párrafo de esa página está la respuesta. El argumento clave contra el dictado mecánico es que cada libro de la Biblia muestra claras ¿qué? Evidencias de la personalidad del escritor. Se ven diferencias de la personalidad entre libro y libro. Cada libro tiene un carácter y forma de expresión distintos. Hay muchas diferencias en la escritura. Cada autor tiene un estilo distinto para escribir. Dios podría haber utilizado exclusivamente el dictado y entregarnos de este modo la verdad, y entonces no había ninguna diferencia en cuanto a estilos, lenguaje, vocabulario. Absolutamente toda la Biblia sería lo mismo exacto, pero no es así. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ejemplo, cuando vemos la redacción del Torá, ¿qué es la Torá? El Pentateuco, los primeros 5 libros. El Torá es la ley para los judíos, ¿ok? O la Torá, como le quieran llamar. La Torá es el Pentateuco, la ley, los primeros 5. Cuando vemos Moisés escribiendo, cualquier persona que lo lea se va a dar cuenta que Dios preparó a Moisés 40 años educándose en la casa de Faraón para que luego escribiera el Pentateuco. Con su estilo, con la educación que él adquirió, con la personalidad que él tenía, pero siempre supervisado y guiado sin error por obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Otra teoría es la teoría de la inspiración parcial o conceptual. ¿Qué dice esta teoría? Afirman que Dios no dio a los autores bíblicos las palabras exactas que deberían describir, sino las ideas o impresiones generales, y que estos las expresaron a su manera. Por ejemplo, él habría sembrado el concepto del amor en la mente de Pablo, y un día el apóstol se sentó, redactó el capítulo 13 del amor en Primera de Corintios. Creen que la Biblia contiene, pero no es la palabra de Dios. Esa teoría está equivocada.
Porque Pablo mismo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios no reveló o inspiró un concepto o idea y después de ahí se mezcló la humanidad. La Biblia no contiene palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. No obstante, al final de la página 78, las escrituras pretenden de forma reiterada ser completamente ¿qué? Veraces o verdad. En el Salmo 119, versículo 43, Salmo 160, versículo 160 del Salmo 119, segunda de Timoteo 2:15. Jesús mismo afirma que la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Por otra parte, la Biblia nunca limita la autoridad y mensaje de las escrituras a los conceptos o ideas que transmite en general mediante las palabras escritas. Al contrario, Dios expresa una gran preocupación por su palabra y prohíbe categóricamente cualquier manipulación. Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32. Toda palabra de Dios es limpia. Diga conmigo, limpia. Proverbios 30:5-6 dice, no añadas a sus palabras. El Apocalipsis cierra diciendo, cualquiera que añade o le quita a esta palabra va a ser maldito. ¿Ok? Entonces, todo eso demuestra que la teoría de la inspiración parcial o conceptual no es correcta. ¿Ok? Y luego viene la teoría natural. Aquellos que sostienen este punto de vista argumentan que los autores bíblicos no encontraron en Dios la inspiración para escribir las escrituras, sino dentro de sí mismos. Este está peor todavía. En su redacción de las escrituras, los autores bíblicos se sintieron motivados de manera natural, del mismo modo que los compositores, artistas, arquitectos y escritores se inspiran en sus grandes obras. Ellos dicen que es como si hubiera sido un pintor que en determinado momento se inspiró y comenzó a escribir. Nada más alejado de la verdad. ¿Ok? Esas son solamente teorías. En la página 79, al final de su libro, nos dice el punto de vista bíblico de la inspiración plenaria y verbal. Por medio de su espíritu, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales y sus 66 libros. La palabra inspiración se refiere a aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente ¿qué? Escrita. Hace referencia a la misteriosa obra del Espíritu Santo por la que éste se sirve de la personalidad, ¿qué más? Lenguaje, estilo y contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo su divina ¿qué? Autoridad. Es el fiel producto del autor humano y del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 3:16 se utiliza una palabra griega, preste la atención ahí, que es teopneustos. Esta palabra griega transmite el sentido de que Dios respiró o sopló la escritura por medio de los autores bíblicos. La traducción más exacta sería: toda la escritura es exhalada por Dios. Dios redactó las escrituras influyendo en los pensamientos del autor humano. Esto hizo que en los autógrafos se consignaran palabras inerrantes y con autoridad divina. ¿A qué nos referimos con esto? Diga conmigo, Dios exhaló su palabra, la puso en la mente de los escritores utilizando todo lo que ellos eran para que fuera librada del error, pero a la misma vez tuvieran, por decirlo así, su firma. ¿Vamos bien hasta ahí? El proceso de la inspiración. Diga conmigo, supervisión directa de Dios. ¿Quién supervisa? Dios. Por ejemplo, lo supervisó a Moisés mientras escribía el Pentateuco. En otros casos, Moisés consignó sus pensamientos. David escribió muchos cantos que se compilaron en el libro de los Salmos. Algunos fueron fruto de determinados acontecimientos, mientras que otros surgieron de sus experiencias más generales. Salomón reunió muchos proverbios. Lucas reunió información entrevistando a los apóstoles. Vamos bien hasta ahí, algunos de ellos, ¿ok? Porque no fue un testigo ocular.
Algunos autores bíblicos recibieron revelaciones especiales a través de sueños o visiones que luego plasmaron en las escrituras. Algunos de ellos se hicieron de la escritura o dictaron a sus escribas, como lo fue el caso de Jeremías, que le dictó a su escriba Baruch, quien realizó el manuscrito de Jeremías. Pablo solía dictar sus cartas a un ¿qué? Amanuense, es decir, una especie de secretario o escriba. De hecho, en algunas ocasiones sí terminaba ciertas cartas con su puño y letra, y en algunas otras ocasiones las escribía completa, pero por lo regular tenía un secretario. De hecho, en 1 Corintios 16:21, Colosenses 4:18 y 2 de Tesalonicenses 3:17 da el nombre de Tercio. Diga conmigo, Tercio, quien era uno de sus secretarios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esa es la inspiración de Dios. Dios supervisa toda la escritura. No hay supervisión más segura que la de Dios. En determinado momento, David dijo esto que se aplica para toda la escritura como palabra de Dios. Y eso está en el segundo libro de Samuel 23:2. Así dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová ha estado sobre mí y su palabra ha estado en mi boca. Esa es la frase que seguramente describiría a cada escritor de la bendita palabra de Dios. La expresión siendo inspirados es la misma que se utiliza en Hechos para referirse a una embarcación impulsada por el viento en Hechos 27:15. Entonces diga conmigo, inspirados, impulsados por el viento, es decir, impulsados por el aliento de Dios. Dios exhalando su revelación, inspirando a los santos hombres de Dios. El resultado final de este proceso es que lo escrito es plenamente palabra de los autores humanos en su lenguaje, estilo y perspectivas personales, pero bajo la directa supervisión de Dios por su Espíritu, plasmando en las páginas de la Escritura las propias palabras de Dios. El producto final es la palabra de Dios inspirada, inerrante, autoritativa en cada página de los 66 libros de la Biblia. Toda la escritura. Diga conmigo, toda la escritura. Página 88. Escritura viene del griego grafé. Diga conmigo, grafé. Alude a la totalidad de la Biblia. Lo que Pablo está diciendo sin lugar a duda es que toda la escritura y sus partes sin excepción son inspiradas por Dios. Diga conmigo, toda la escritura. En el griego, esta frase de Pablo, de toda la escritura, escúcheme aquí por favor, está diciendo no solamente la que yo les estoy hablando, sino todas y cada una de las partes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? La escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, página 83, casi a la mitad. Y digno es el obrero de su salario. Eso lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:18. Pablo cita la ley de Moisés en Deuteronomio 25:4 y el Evangelio de Lucas en Lucas 10, versículo 7. Pablo, escúcheme aquí, está mezclando las palabras de Lucas como palabra de Dios junto con lo que dice el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Ese versículo lo que nos da a entender es que Moisés y Lucas fueron inspirados los dos de la misma manera y que lo que escribieron los dos fue palabra de Dios, dándoles la misma autoridad e inspiración. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, toda la escritura. ¿Vamos bien? Entonces, página 83. Toda la escritura es exhalada por Dios, aplicada la cualidad de autoría divina a los
escritos de Lucas, poniéndolos al mismo nivel que el Antiguo Testamento, dice Pablo. Objeciones a la inspiración. Así como una persona puede trazar una línea recta con una vara torcida, Dios produjo una Biblia inerrante por medio de los hombres que imperfectos. Entonces, esta es la idea. Hay personas que dicen, ¿cómo un ser humano imperfecto puede escribir palabra de Dios? Y la imagen es como esta, así como con una vara toda torcida, hablando de la imperfección del ser humano. Una vez que es tomada por la mano de Dios, puede trazar una línea recta. Así, los hombres imperfectos tomados por Dios pueden escribir una palabra inerrante, digna de toda confianza. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Este es el caso de María, se lo dije, como instrumento de Dios. Vamos adelante. En la preparación de los escritos, página 84. Esto va a estar en el examen, ¿ok? Para que lo subraye. De una vez se lo voy poniendo. El Pentateuco, ¿quién lo escribió? Moisés. En un ambiente del éxodo y el principio de la conquista de la tierra prometida. ¿En qué momento lo escribió? Diga conmigo. En el ambiente del éxodo y terminó a principios de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque recuerden que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿ok? Ahí en ese periodo se escribió el Pentateuco. Después, los salmos se escribieron desde los contextos inmediatos de los autores humanos como una expresión de ¿qué? Adoración, derivada de un determinado acto o actos que Dios llevó a cabo a favor de su pueblo. Diga conmigo, adoración y actos de Dios. Esos son los salmos. Eso está en la página 84, en donde dice preparación de los escritos, ¿ok? Para que lo vaya subrayando. Después viene Eclesiastés. Nos ofrece un inspirado relato de las lecciones espirituales que Salomón aprendió. ¿Cuándo? A lo largo de su vida. Los libros proféticos consignan alusiones históricas que identifican los contextos en que se escribieron y los específicos asuntos inmediatos y futuros que trataban. Todo eso está en la palabra de Dios. Lucas es el único de los evangelios que identifica especialmente a su autor. Sin embargo, los cuatro presentan claramente la persona y la obra de Jesús como una demostración de que Él es el Cristo. También llevan al lector a la conclusión de que puede acceder a la salvación por medio de la fe en Él y su obra en la cruz. De eso tratan los evangelios, ¿ok? Lucas escribió 2 volúmenes. ¿Cuáles fueron? Diga conmigo, Lucas y el libro de los Hechos. Pablo le escribió a los romanos con un tema principal, que era presentarles a los creyentes de Roma y darles a conocer su ministerio del evangelio. Pero también en parte quería pedirles su ayuda para cuando viajara a España. Las 2 epístolas a los Corintios fueron motivadas por numerosas cuestiones que surgieron en el seno de la iglesia de Corinto. Las epístolas pastorales de primera y segunda de Timoteo y Tito son escritas a algunos compañeros del ministerio de Pablo, cada una en situaciones personales y ministeriales distintas. Son instrucciones específicas relacionadas a la gestión de asuntos ministeriales en Éfeso y en Creta. El Apocalipsis fue escrito en el exilio de Juan en la isla de Patmos, donde Cristo dirige su mirada a finales del siglo I para revelar el fin del mundo, de la humanidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ojo aquí. ¿Qué le quiero enseñar con todo esto? ¿De a quién le escribió? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿A qué situación? Para decirle que la palabra de Dios es una inspiración donde Dios utilizó las experiencias, el contexto histórico, el contexto ministerial de los autores para darnos así la totalidad de la Escritura con los diferentes temas, no dejando a un lado el tema principal de la Biblia, que es mostrarle al ser humano el plan de salvación. ¿Vamos bien hasta ahí?
La preparación de los escritores, ya se lo dije, orquestó sus vidas desde el vientre hasta que llegaron a poder escribir de acuerdo a como Dios les había propuesto para ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? Página 88, vamos a hablar un poquito acerca de Pablo. Por ejemplo, Moisés fue educado en Egipto. Pablo fue alumno de Gamaliel y recibió su formación rabínica de primer orden, está en Hechos 22:3. También tenía profundo conocimiento de los filósofos griegos, de los estoicos y los epicúreos. ¿Alguien investigó esos dos términos? No, se quedan de tarea, ¿ok? Ok, perfecto, allá sí los investigó alguien, ok. Entonces, se quedan de tarea, los vamos a analizar la próxima semana para que usted sepa quiénes son los estoicos y quiénes son los epicúreos, ok. Lucas era médico, David fue pastor, soldado y rey, ok. Salomón creció como príncipe y vivió como rey. Daniel fue formado como estadista. Pedro y Juan eran pescadores. Mateo, recaudador de impuestos. Santiago y Judas eran hijos de un carpintero. Entonces, en los escritores de la Biblia vemos una variedad de oficios, variedad de profesiones, variedad de educación. Pero a todos ellos el mismo Espíritu Santo los escribió para que escribieran sin error. ¿Vamos bien hasta ahí? El Antiguo Testamento registra comunicación profética de Dios. Cuando los profetas hablaban en el nombre de Dios, utilizaban típicamente la fórmula: así dice el Señor, o dice Jehová el Señor. La característica en la página 89 de los profetas era esta, escúcheme aquí. Cuando alguien profetizaba y decía así dice el Señor, es porque el Espíritu Santo de Dios lo había tomado para que diera el mensaje profético o la revelación que iba a dar. ¿Vamos bien? Cuando decían así dice el Señor, había una fórmula para distinguir si era palabra de Dios o no. Si el mensaje profético se cumplía, era porque venía de parte de Dios. Si no se cumplía, era un falso profeta, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del Antiguo Testamento y de las pruebas de que es palabra de Dios, lo que los profetas proclamaron, la palabra profeta significa portavoz de Dios. Son aquellos que proclaman la voz o la palabra de Dios. Ellos proclamaron ciertas profecías y al momento de cumplirse era la mejor forma de decir, esta es palabra de Dios. Todos los libros de los profetas que tenemos son profecías que se cumplieron y por eso están como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ejemplo, Isaías escribió alrededor de 600 o 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo y todas las profecías que apuntaban a Jesús se cumplieron en la vida de Jesús sin que lo conociera, sin que se imaginara, supiera en qué momento iba a venir en la historia de la humanidad, porque es palabra de Dios. Ninguno de los escritores de la Biblia se contradicen, a pesar de que escribieron en tiempos totalmente diferentes, en épocas diferentes, con acontecimientos sociales e históricos totalmente diferentes. Ninguno de ellos se contradice en cuanto a los principios de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante entonces. El Antiguo Testamento registra comunicaciones dictadas por Dios. Ya le enseñé eso al principio. Pruebas de la inspiración del Nuevo Testamento, página 90. El Nuevo Testamento ofrece un claro y consciente testimonio de la inspiración del Antiguo, cuyos escritos consideran comúnmente como comunicación de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento, las autoridades del Nuevo Testamento, incluyendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, nos enseñan que las palabras del Antiguo Testamento son palabras de Dios. Nuestro Señor Jesucristo utilizó por lo menos una parte de todas las secciones en las cuales estaba dividida en la antigüedad, el Antiguo Testamento.
Y eso nos habla y nos enseña que todo el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, Dios los reconoció. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, lo reconoció como palabra de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo lo reconoció como palabra de Dios, nosotros debemos de reconocerlo como palabra de Dios. Los apóstoles, los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento, usan palabras del Antiguo Testamento diciendo: esa es palabra de Dios. Pero también, junto con esa palabra, nos dicen lo que Dios reveló en esos momentos del Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. También los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo mencionan personajes del Antiguo Testamento, acontecimientos del Antiguo Testamento, como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Jesucristo dijo: como en los días de Noé, etcétera, etcétera. Todo eso es prueba de que personajes, acontecimientos y escritura del Antiguo Testamento es palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Nuestro Señor Jesucristo citó entonces a los profetas, citó la ley, citó los salmos, etcétera, etcétera. Página 90, al final, último párrafo. El Nuevo Testamento también da un claro testimonio de sí mismo como palabra de Dios, comunicaciones directas de Dios, su testimonio audible de Cristo en su bautismo, la transfiguración, etcétera, etcétera. Saulo en camino a Damasco, donde se escuchó una voz, y aunque los que los acompañaban a Pablo no vieron a la persona, sí escucharon su voz. Diga conmigo: manifestaciones sobrenaturales, revelación de Dios, Dios interviniendo en el Nuevo Testamento. Todas esas son muestras de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Ok? El Nuevo Testamento fue escrito por las palabras de Jesús, redactadas o escritas por discípulos y apóstoles, por los apóstoles mismos, que recibían la palabra de Dios y que relataban lo que Jesús, nuestro Señor, dijo y lo que ellos escucharon y vieron. Diga conmigo: manifestaciones sobrenaturales, Dios interviniendo de manera directa en el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? La visión de Cristo respecto a las Escrituras. Nuestro mismo Señor Jesús da testimonio acerca de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque Él enseñó doctrina y práctica. De hecho, Él dijo: yo no he venido a abolir la ley, el Antiguo Testamento, sino a cumplirlo. ¿Vamos bien hasta ahí? Pablo dijo que la ley no vino sino para ser un maestro de lo que después íbamos a recibir como revelación de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Jesús entendió las Escrituras en ambos testamentos, tanto el Nuevo como el Antiguo, como la palabra de Dios inspirada, inerrante y autoritativa. Las Escrituras muestran que Jesús identificó el Antiguo Testamento como Escrituras, afirmando su autoridad, inspiración e historicidad, y autenticó de antemano el Nuevo Testamento como las Escrituras. Diga conmigo: lo que yo les hablo no viene de mí, sino de mi Padre. Con esas palabras Jesús estaba diciendo: todo lo que ustedes van a escuchar, lo que van a aprender y lo que se les va a revelar a partir de este momento, era lo que iba a conformar el Nuevo Testamento como revelación e inspiración de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús apeló a la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento como en contra de Satanás. ¿Se recuerdan? Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 13. Él citó las palabras de Deuteronomio 8:3: no solo de pan vivirá el hombre, cuando Satanás se refería al Salmo 91. Imagínense ustedes una lucha en cuanto a palabras en el monte de la tentación. Satanás diciéndole que Dios le iba a proveer, que etcétera, que convirtiera las piedras en pan, citando el Salmo 91. Y Jesús citando Deuteronomio le decía: no solo de pan vivirá el hombre. Después Jesús, nuestro Señor, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él
servirás. Eso está en Mateo 4:10 y fue sacado de Deuteronomio 6:13 y 10:20. Es decir, Jesús citando las escrituras como palabra de Dios. Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para resolver todas las cuestiones de fe y práctica. ¿Vamos bien hasta ahí? Habló acerca del divorcio. ¿No habéis leído? Dice Mateo 19:3-9. En Primera de Samuel también. Jesucristo nuestro Señor en muchas ocasiones decía: ¿no habéis leído en los profetas? ¿No habéis leído en la ley? ¿O no está escrito en la ley? Nota importante: Jesús nunca corrigió un solo error factual ni una instrucción práctica del Antiguo Testamento. Si Dios no corrigió ninguna parte del Antiguo Testamento, es porque es palabra de Dios digna de toda confianza. ¿Vamos bien? Página 92. Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio de su identidad. Son tres testigos divinos de su persona: el testimonio de sus obras, el testimonio del Padre Celestial y el testimonio del Antiguo Testamento, concretamente de los libros de Moisés. Cuando Jesús hablaba de su identidad, él citaba las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Jesús se sometió personalmente a la autoridad del Antiguo Testamento. En el Sermón del Monte declaró que no había venido a abolir la ley o los profetas, es decir, la escritura del Antiguo Testamento, sino a cumplirla. Página 93. Jesús afirmaba autoridad divina y humana de la Biblia. También Jesús afirmó la veracidad de la Biblia, citando lo que le decía, personajes, acontecimientos, etc. En Juan 17:7 dice: tu palabra es verdad, hablando acerca de la palabra de Dios. Página 94. Jesús afirmó la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Como ya hemos dicho, los términos verbal y plenaria aluden respectivamente a cada palabra y todas las palabras de la Escritura. Diga bien fuerte conmigo: plenaria y verbal. Cada palabra y todas las palabras de la Escritura. Él citó o aludió muchos libros del Antiguo Testamento en numerosas formas y contextos. Citó pasajes de los 5 libros de Moisés y las obras de otros profetas. Hizo al menos 8 referencias directas a los salmos. Mencionó de algún modo cada una de las principales divisiones de la Biblia hebrea: la ley, los profetas y los escritos. Aún después de su resurrección, aludió a todo el Antiguo Testamento como un testimonio divinamente inspirado y fidedigno de su vida y ministerio. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿es el Antiguo Testamento palabra de Dios? Sí, amén. Por todo esto que les estoy enseñando, todo esto que estamos aprendiendo. Jesús afirmó la historicidad del Antiguo Testamento. Jesús afirmó la historicidad de las personas que aparecen en los relatos del Antiguo Testamento. También los lugares y registros del Antiguo Testamento, ya lo vimos. Jesús prometió más revelación a los apóstoles desde la confesión de Pedro en Mateo 16:16. Diga conmigo: más revelación. Cuando Dios le revela o le muestra a Pedro que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial que está en los cielos. A partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo prepara el camino y les da 3 promesas a sus discípulos de lo que sería la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En primer lugar, le prometió que el Espíritu les ayudaría a recordar fielmente sus palabras. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará toda cosa y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Ojo aquí. Esta es la interpretación literal de ese pasaje bíblico. Préstenme atención. Jesucristo les dice: el Espíritu Santo les va a recordar. Los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, no escribieron mientras Jesús estaba presente. Una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, comenzaron a escribir, hablando de todo
lo que habían visto y aprendido, oído de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le hicieron ellos para recordar todas esas enseñanzas en los evangelios? Esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Esa es la interpretación literal. Nosotros lo aplicamos para que el Señor, de todo lo que hemos aprendido, ponga en nuestra mente cuando le hablamos a alguien de Jesús. Pero la interpretación literal fue el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo mientras ellos escribían acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, les prometió que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar, les recordaría exactamente todo lo que Jesús había dicho. La promesa a aquellos 11 hombres del perfecto recuerdo de las palabras de Jesús en este sentido es una autentización previa de la verdad e inspiración de los evangelios de Mateo, Marcos, basados en el testimonio de Pedro y de Juan. ¿Vamos bien hasta ahí? En segundo lugar, Jesús prometió que estos darían testimonio de Él y que su testimonio vendría mediante la inspiración del Espíritu Santo. Así dice Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. Página 99 al principio. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Diga conmigo, el testimonio de los apóstoles. Nos dejan ver que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de los discípulos acerca de Cristo se basaría tanto en su testimonio presencial de los acontecimientos como en la revelación del Espíritu de verdad. Diga conmigo, lo que vivieron y lo que Dios les revelaría a ellos acerca de las enseñanzas y de todo lo que vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Sería un testimonio veraz, diga conmigo, verdadero, digno de toda confianza. El Consolador en este contexto como el Espíritu de verdad, diga conmigo, el Espíritu de verdad. Entonces no hay mentira en el Nuevo Testamento. Por tanto, aunque el testimonio de los 11 sería de ellos, sería también el inspirado testimonio del Espíritu Santo de verdad. Jesús les prometió que recibirían, número 3, otra revelación aparte de lo que les había confiado personalmente, como dijo a sus discípulos en el aposento alto. Juan 16, 12 al 14. Escuche por favor, página 99 a la mitad. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? De verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ¿qué? De venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Wow, yo no sé cuánto le dan un fuerte aplauso, Señor, por favor. Entonces, diga conmigo, Jesús a través del Espíritu Santo les iba a revelar más cosas. Esa gama de cosas de la revelación de nuestro Señor Jesucristo prometida en Juan 16 es todo el Nuevo Testamento, palabra de Dios. Al final de la página 99, Jesús pues autenticó anticipadamente el Nuevo Testamento como palabra de Dios inspirada, verbal, plenaria, divina y poseedora de autoridad. Jesús impartió personalmente más revelaciones, por ejemplo, la de el Apocalipsis. Página 100. Los autores del Nuevo Testamento reconocían la autoridad del Antiguo, ya lo vimos. Los autores del Nuevo Testamento reconocían el Antiguo como palabra de Dios, ya lo vimos. Los autores del Nuevo Testamento reconocieron sus escritos como escritura, y también las palabras del Nuevo Testamento las unieron bajo la misma autoridad, ya lo vimos. Página 102. Pablo también a la mitad equiparó los escritos de Lucas en las Escrituras cuando escribió: pues la Escritura dice, y utilizó nuevamente parte de Lucas y parte de Deuteronomio. Los 27 libros del Nuevo Testamento dan fe de su propia inspiración. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? 66.
39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y acabamos de demostrar que todos esos 66 libros son la palabra de Dios, inspirados por Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? All right, ¿vamos bien? Vamos rápido porque si no, no terminamos, ¿ok? Recuerden que son un montón de cosas que tenemos que hablar y por eso vamos así de rapidito, pero creo que podemos lograrlo. ¿Cuántos creen que lo podemos lograr? Amén. Vamos adelante. Autoridad de las Escrituras, página 103. ¿Cómo se convence uno de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Muy buena pregunta. ¿O cómo podemos estar seguros de que las Escrituras son verdad de Dios transmitida mediante el proceso de inspiración y que tiene por ello derecho a ejercer autoridad en nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros sabemos qué es la palabra de Dios? El ser humano tiene su propia cosmovisión. Ustedes lo pueden leer después en su libro. Le voy a dar la cosmovisión bíblica. El término cosmovisión ya lo vimos en la clase pasada. Si no se recuerda qué es la cosmovisión y la definición, regrese. Primeramente Dios, ya va a estar la próxima semana el video de la semana pasada. ¿Vamos bien? Entonces, no obstante, la cosmovisión bíblica, la autoridad original y la última reside en Dios y solo en Él. Diga conmigo, la autoridad de la Biblia viene y reside por la autoridad de Dios. Amén. Así de sencillo. La autoridad de Dios es el sello que le da la autoridad a la Biblia. En primer lugar, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios es el propietario de la tierra, todo lo que contiene y los que moran en ella, dice el Salmo 24:1. En última instancia, Dios destruirá todo lo que existe, como declaró, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Entender y aceptar la autoridad de Dios es tan sencillo como aceptar el hecho mismo de su persona. Es decir, la autoridad del Dios creador es la misma que se manifiesta en la Biblia, y ese Dios creador es el que le da la autoridad a la palabra como palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Fuentes secundarias, pruebas racionales, las pruebas arqueológicas. Una vez que ya demostramos que es Dios, el creador, el que le da la autoridad a la Biblia, el que habló a través de la Biblia, también tenemos otras pruebas secundarias. Por ejemplo, las pruebas arqueológicas, descubrimientos que demuestran que sí realmente existió tal ciudad, que sí realmente existió tal lugar, que sí realmente sucedieron las cosas, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas de ellas. La Biblia hace muchas alusiones históricas a personas, lugares y acontecimientos, y un significativo número de tales referencias pueden verificarse mediante pruebas tangibles. Los arqueólogos han excavado minuciosamente y exhaustivamente desde la ciudad de Jericó y han encontrado ciertas pruebas fehacientes de que los muros se desplomaron, hasta la estela del Tel Dan, que mencionan por nombre al rey David. Entre estos descubrimientos hay objetos que confirman la existencia de determinadas personas y acontecimientos históricos mencionados en las Escrituras. Durante los últimos varios siglos, la mayoría de las acusaciones contra la supuesta inexactitudes históricas de la Biblia han sido refutadas mediante este tipo de hallazgos. La arqueología y los descubrimientos refutan a aquellos que dicen que la Biblia tiene inexactitudes. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la Biblia menciona personajes, menciona reyes, menciona los años en los que gobernaba X rey, menciona imperios en la Biblia, y todos esos coinciden con otros libros históricos. ¿Vamos bien? Diga conmigo, la palabra es real. También el cumplimiento de profecías, como le decía hace un momento, escritas años atrás, con un cumplimiento, escritas en ese mismo momento o en ese mismo instante. ¿Vamos bien hasta ahí? La autoridad de la iglesia. La iglesia puede afirmar la autoridad de las Escrituras, pero no puede ser testigo decisivo de ella. El impacto existencial.
Tangible impacto en la vida del creyente que siempre acompaña a la fe que salva. Diga conmigo, el impacto de la Escritura en mi vida cambiada y transformada. Lo que no hacen las cárceles, lo que no hacen los médicos, lo que no hacen los centros de rehabilitación, lo que no hace el mundo, Jesús sí lo hace, lo cambia y lo transforma. Ese también es una muestra del poder de Dios a través de la Escritura. Esas son las fuentes secundarias. En cuanto a las fuentes primarias, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, página 106. Lo que hace mediante el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente. Según la Biblia, el Espíritu Santo actúa a través de las Escrituras para confirmar su fiabilidad, dándole al creyente la certidumbre de que estas son las palabras de Dios. La autoridad se deriva del ministerio espiritual del Espíritu Santo, no de la subjetiva decisión del creyente. Diga conmigo, el Espíritu Santo me da convicción de que esa es la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Página 107. El testimonio interno del Espíritu Santo ilumina al creyente para que éste sepa que las Escrituras son la palabra de Dios. Este ministerio del Espíritu se activa mediante la lectura y la proclamación de las Escrituras. Diga conmigo, iluminación. Ya hemos visto entonces revelación, hemos visto inspiración y ahora vamos a ver iluminación. Diga conmigo, iluminación. ¿Qué es la iluminación? Lo primero que tienes que hacer para que el Espíritu Santo te ilumine es leer y proclamar la Escritura. Si no lees, no hay nada que iluminar. Si no proclamas, no hay nada que iluminar. Esto no significa que todo aquel que oye o lee vaya a creer, pero sí que la fe de lo que creen se deben a la obra del Espíritu Santo, que lo ilumina y convence de pecado. ¿Vamos bien? Claridad y suficiencia de las Escrituras. La iluminación no es una obra del Espíritu por la que las Escrituras cobran vida de un modo subjetivo en el creyente. Esto no aporta una nueva revelación al creyente, además de lo que dice el propio texto. Diga conmigo, iluminación no es revelación. No puedes venir y decir, oh, Dios me reveló este pasaje, y agregarle al significado del texto. ¿Vamos bien hasta ahí? Iluminación es comprender el significado del texto. Y Dios se vale de tu lectura, de tu estudio y también del Espíritu Santo para que tú puedas entender. Diga conmigo, Dios me iluminó, se me prendió el foco, pude entender. ¿Vamos bien hasta ahí? Tampoco garantiza que todas las palabras vayan a entenderse de forma inmediata. La Biblia revela la manera correcta el mensaje de Dios y lo comunica claramente. No obstante, esto no exime a los lectores de la necesidad de estudio para poder entender correctamente la palabra de Dios. Aunque el mensaje general de la Biblia es claro, la obra iluminadora del Espíritu Santo la obra iluminadora del Espíritu sin parte es una receptividad a la autoridad de la palabra de Dios y una convicción de que esta es la veraz palabra de Dios, una capacidad asistida por el Espíritu Santo para discernir el verdadero significado de la palabra de Dios. Diga conmigo, discernir el verdadero significado de la palabra de Dios. Pero eso no quita que ustedes estudien. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque no, muchos decimos, oh, yo no necesito estudiar, Dios me ilumina. Y hay otros que dicen, lo que el Espíritu Santo me ilumine, eso es. Y ahí entran los errores doctrinales y ahí entran las malas interpretaciones, porque eso solamente es una parte de la iluminación. Hay otras dos partes de la iluminación. Creer que esa es la palabra de Dios revelada y permitirle al Espíritu Santo que a través de tu estudio y tu preparación y tu dedicación, Él te muestre su verdad, te enseñe su verdad. Siguiente, diga conmigo, inerrancia de la palabra de Dios. Definición de inerrancia e infalibilidad. Inerrancia significa literalmente sin error. Página 111, diga conmigo, sin error. Cuando se aplica a las Escrituras, significa que la Biblia en sus documentos, ¿qué?
Originales no tiene errores. Cuando se interpreta pues debidamente, no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. ¿Qué es la inerrancia? No afirma nada o contrario a los hechos. Es totalmente digna de toda confianza la palabra de Dios. Desde un punto de vista histórico, el término infalibilidad ha sido en general sinónimo de una idea evangélica de inerrancia. Diga conmigo, inerrancia. Sin error. Infalible significa incapaz de conducir a conclusiones erradas o de cometer errores en el cumplimiento divino, del propósito divino, perdón. Afirmamos que la palabra de Dios, siendo impartida por inspiración divina, es absolutamente fidedigna, de modo que lejos de confundirnos es veraz y confiable en todas las cuestiones de las que trata. Diga conmigo, sin error en los originales. ¿Alguien trae una Biblia física? Que la levante ahí, por favor. Yo les hago una pregunta. ¿Esa Biblia física es original o es una traducción? Es una traducción. Y en general, todo lo de las traducciones, la doctrina principal, básica, fundamental, va a ser intacta. Pero va a tener errores de traducción y va a tener errores gramaticales. Nosotros no metemos la mano al fuego por ninguna versión, aunque las versiones modernas son mejores. Nada más que la iglesia no las quiere usar porque estamos acostumbrados a la Reina Valera 1960. Y de alguna manera nos han enseñado que esa es la palabra de Dios. Y cuidadito con que le cambies a Jehová por la palabra Señor, porque ya es satánica. ¿Sí ven dónde ha entrado el problema? Nos hemos basado en enseñanzas sin sentido e ignorantes por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Lo que nosotros tenemos son traducciones de la Vulgata y traducciones de la Septuaginta. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, nuestras Biblias puede que tengan errores de traducción, los cuales se han corregido en las versiones más modernas. Por ejemplo, versiones más modernas, diga conmigo, traducción, lenguaje actual, nueva versión internacional. Hay una que aunque no es muy moderna, es muy entendible, solo que tiene los apócrifos, y yo te la voy a enseñar de eso, que es Dios habla hoy. Pero algunos de nosotros es pecado leer otra versión, y no es así. Al contrario, es mejor leer otras versiones para entender mejor el texto. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando nosotros hablamos, bueno, más adelante vamos a hablar de traducciones, no me adelanto, ¿ok? Entonces, diga conmigo, sin error. Lo hemos visto por todo lo que los apóstoles escribieron, por lo que nuestro Señor Jesucristo dice acerca de la misma Biblia, demostrándonos que es libre del error, ¿ok? También la inerrancia de los escritores, ya vimos el por qué, por causa de la inspiración. La inerrancia permite el lenguaje corriente. La doctrina de la inerrancia no supone que haya que excluir las leyes normales del lenguaje. ¿Vamos bien hasta ahí? La inerrancia o la infalibilidad de la Biblia no significa que deben de tener la gramática del original totalmente perfecta y sin error alguno. Porque recuerden que los escritores vienen de educación o background educacional totalmente diferentes. Por ejemplo, a Pedro se le consideraba ¿qué? Un indocto, una persona del vulgo, una persona sin letras, no porque no supiera leer, sino porque no tenía un alto nivel educacional, por ejemplo, como el que tenía Pablo. Pero sí conocía la palabra de Dios. Las habilidades lingüísticas al momento de escribir un libro van a variar. No es la misma forma de escribir de Pablo, instruido a los pies de Gamaliel, yendo y estudiando en las mejores universidades, con el escrito de Pedro, por ejemplo, o de Marcos. No es lo mismo Lucas siendo un doctor de profesión con otro escritor de la palabra de Dios, por ejemplo Santiago o Juan, hermanos de Jesús, hijos de un carpintero. ¿Me siguen hasta aquí?
Entonces, las diferencias lingüísticas o los errores gramaticales en el griego, que era la lengua predominante, no significan que la Biblia no es digna de confianza. ¿Vamos bien hasta ahí? La inerrancia no requiere siempre una gramática perfecta, ni una redacción exacta, ni siquiera exhaustividad en los detalles. Una declaración puede ser poco convencional gramaticalmente y aún así ser comprensible y veraz. Muchas veces las disensiones sintácticas o léxicas son un mero reflejo del estilo y capacidad de los autores humanos. Sus relatos son veraces, aunque no consignen todos los detalles históricos. Página 116. Aunque no den todos los detalles históricos, aunque no mencionen todos los detalles de lo que estaba sucediendo, aunque su nivel lingüístico no sea del todo perfecto, la esencia del mensaje es digno de toda confianza. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, explicación de la preservación. Vamos ahora a la preservación de la escritura. Diga conmigo, preservación. La definición de preservación: la preservación alude a los hechos de Dios por los que a lo largo de los siglos ha preservado el registro escrito de la revelación especial para su pueblo. Página 117. Diga conmigo, la mano de Dios preservando los escritos sagrados. Ha habido mucha gente, muchos gobernadores, muchos emperadores que han tratado de destruirlos, mas sin embargo Dios los ha preservado hasta hoy para que podamos alimentarnos de su palabra y para que podamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él ofrece. Yo no sé qué le provoca eso. Preservado por Dios. Argumentos para una preservación perfecta y eterna. Salmo 119, 89, página 117 al final. Declara: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En el original, el término permanece significa literalmente estar cimentado o establecido en su lugar de manera permanente. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Página 119. Llamamiento a una diligente preservación terrenal. En el ámbito celestial, Dios ha prometido preservar su palabra impecablemente para siempre. En la esfera terrenal la ha preservado providencialmente por medio de su pueblo, que tiene la responsabilidad de ¿qué? Protegerla y transmitirla. En primer lugar, por los reiterados mandamientos que Dios dio a su pueblo de no añadir ni quitar de su palabra. Diga conmigo, mi responsabilidad. Desde el Antiguo Testamento, cuando Israel regresó del exilio, a través del sacerdote Esdras, ellos pusieron en su corazón la palabra de Dios, de preservarla terrenalmente. Esdras, junto con todos los sacerdotes que le colaboraban, hicieron la compilación de los 39 libros del Antiguo Testamento para que se preservaran hasta los tiempos de Jesús, y Jesús nuestro Señor los citara como palabra de Dios. Se han preservado hasta el día de hoy para que ustedes y yo los tengamos como un tesoro de miles de años de preservación, desde que empezó a escribir Moisés en el 1400 y pico antes de Cristo hasta nuestra fecha, como para que usted y yo nos dé pereza leerlos. No me cabe en la cabeza, Dios mío. No me cabe en la cabeza cómo la iglesia de hoy no entiende y valora la preservación de la escritura. Hombres y mujeres muriendo abrazados de la escritura para protegerla, dedicados a escribir y a transmitir de manera oral la bendita palabra de Dios, para que hoy tengamos la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento preservada por miles de años como palabra de Dios, y que a usted no le importe lo que dice. Lo que usted tiene en sus manos con esa Biblia ha derramado sangre,
Ha habido mártires tratando de preservar esa bendita palabra de Dios, como para que nos aburra y nos dé pereza conocer el todo de la Escritura. Sí, son un montón de páginas, pero imagínense todo lo que hemos aprendido de la bendita palabra de Dios en una clase. ¿Me siguen hasta aquí? Es mi responsabilidad preservarla. Es mi responsabilidad predicarla, es mi responsabilidad practicarla, es mi responsabilidad enseñarla a los hijos y a los hijos de mis hijos, hasta las generaciones que Dios me preste vida. ¿Alguien dice amén? Así se preserva la palabra de Dios, así se preservó en el Antiguo Testamento, a pesar de guerras, a pesar de exilios, a pesar de un pueblo de Israel en ruinas. La primera vez que se descubrieron pergaminos preservados y se leyeron en el nuevo a través de Esdras, en la construcción del nuevo templo de Zorobabel, el pueblo de Israel se compungió porque habían pasado cientos de años en cautiverio sin escuchar bendita palabra de Dios. Dice la Escritura que literalmente se compungieron y comenzaron a llorar y a rasgar sus vestiduras porque habían tenido años. Algunos de ellos ni siquiera sabían que existía la palabra de Dios. Y nosotros la tenemos en nuestra Biblia. Y no sabemos ni qué dicen los salmos, ni qué dicen los proverbios. Y a veces ni nos interesa. Nos interesa más las novelas o el fútbol. Como si eso nos diera sabiduría. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Diga conmigo, la preservación de la palabra de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Yo me emociono. Déjenme mejor regreso a la clase antes de que le predique. Ya casi transformo la clase en una predicación. Soy predicador también. Téngame paciencia. All right, página 121. Yo quería llegar a este punto porque es extraordinario. ¿Cómo nos llegó la Escritura? La canonicidad y preservación, aunque fue compuesta durante un periodo de ¿cuántos años? 1500 años y por medio de más de 40 escritores. En realidad la Biblia es la obra de un solo autor divino, Dios. Comenzando con el relato de la creación en Génesis 1 y 2, escrito por Moisés alrededor del año 1405 a.C. y extendiéndose hasta la descripción de la eternidad futura en Apocalipsis 21-22 por parte del apóstol Juan, escrita en torno al año 95 después de Cristo. Dios ha revelado progresivamente su persona y propósito en las Escrituras inspiradas. Preguntas: ¿cómo podemos saber qué escritos sagrados tenían que consignarse en el canon de las Escrituras y cuáles debían de excluirse? Muy buena pregunta. 3 principios que ampliamente reconocidos para validar los escritos que constituían la revelación divina e inspirada. Estos 3 principios, que son las reglas del canon, van a venir en el examen, ¿ok? Para que usted los anote. Principio número 1. Estas son las 3 cosas que se ponían a prueba a los libros para saber si eran inspirados o no por Dios. Número 1. El documento en cuestión debía haberlo escrito un reconocido ¿qué? Profeta o apóstol, o alguien relacionado con este tipo de personas, como en el caso de los libros de Marcos, Lucas, Hebreos, Santiago y Judas. Entonces, regla número 1: escrito por un profeta, por un apóstol o alguien relacionado directamente que haya tomado la información, como en el caso de Lucas, Santiago, etcétera, directamente de los apóstoles. ¿Ok? Segunda regla: el escrito no podía disentir de textos anteriores o contradecirlos. ¿Vamos bien hasta ahí? El que se está aplicando la regla del canon no puede diferir o tener cosas distintas de libros anteriores. Ustedes han escuchado el Evangelio de María, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María y muchos otros libros no canónicos. History Channel hace documentales de esos libros no canónicos. ¿Será realmente que este es uno de los libros que no se incluyeron en el canon de las Escrituras? Cuando tú lees todo el documental, se los digo porque los he visto todos,
Primero te hacen y te envuelven para hacerte dudar y luego terminan diciéndote por qué no se incluyeron. No se incluyeron porque o contradecían a los más antiguos o a los directos de los apóstoles, o tenían situaciones en la redacción que no concordaban con el tiempo del cual estaban redactando. Se los pongo de esta manera. Es como ver la película de los piratas y que un tipo salga con un reloj de mano. No hace sentido, porque en aquel entonces no había relojes de mano. Lo mismo sucede con estos evangelios que no se incluyeron, que sacan en History Channel. Tienen relatos y acontecimientos que no datan de la supuesta fecha que ellos están relatando, sino posteriores, y se han descubierto históricamente por otros libros que hay ciertas cosas que agregan. ¿Por qué? Porque fueron escritos en otra fecha. Eso les hace ver que no son inspirados. ¿Vamos bien hasta ahí? Tercer lugar, la iglesia tenía que mostrar un consenso general en el sentido de que un determinado escrito era un libro que inspirado. En el tiempo de Cristo, la comunidad judía había recibido y reconocido todo el Antiguo Testamento. La redacción del último libro, Malaquías, había concluido allá por el 430 antes de Cristo. El canon del Antiguo Testamento, reconocido en el tiempo de Cristo, se conforma al Antiguo Testamento de las Biblias protestantes de nuestros días y no contienen los apócrifos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? El canon que citó nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de Cristo solamente tenía 39 libros, que fue el canon que formó Esdras. Después, en la Septuaginta se agregaron los apócrifos, pero nuestro Señor Jesucristo, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los discípulos citan en el Nuevo Testamento ninguna parte de los apócrifos, pero sí todas las partes de los 39 libros. Por eso es que no se incluyeron en el canon del Antiguo Testamento. La palabra apócrifo significa oscuro. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese grupo de 14 libros, ¿cuántos libros? 14 libros extrabíblicos escritos después de Malaquías y añadidos al Antiguo Testamento en la traducción griega del Antiguo Testamento hebrea llamada ¿qué? La Septuaginta. ¿Cuál es la Septuaginta? Traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento se llama ¿qué? Septuaginta, ¿ok? No obstante, ningún autor del Nuevo Testamento los menciona, ya le dije eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, después de Malaquías se escribieron estos libros. Se escribieron en el periodo intertestamentario. A eso le conocemos como el periodo del silencio entre testamento y testamento, donde Dios no habló. No hubo profeta en la tierra. De esas fechas datan los apócrifos. ¿Me siguen hasta ahí? Por eso no se incluyeron en el canon del Antiguo Testamento y no se deberían de incluir. ¿Ok? No obstante, bueno, ya lo dije, casi al final, último párrafo. Al Nuevo Testamento se le aplicaron los mismos 3 criterios claves de canonicidad que al Antiguo. En el caso de Marcos y Lucas y Hechos, escritos no apostólicos que fueron considerados de hecho amanuenses de Pedro y Pablo, respectivamente, los libros de Santiago y Judas los escribieron los medios hermanos de Cristo, aunque Hebreos es el único libro neotestamentario cuya autoría se desconoce completamente. Su contenido está en línea con el Antiguo y Nuevo Testamento, que la iglesia primitiva concluyó que debería haberlo escrito una persona relacionada con algún apóstol, porque se mantiene en la línea. Los 27 libros del Nuevo Testamento se aceptaron universalmente como inspirados por Dios. ¿Cuál fue el proceso? Ahí les va el proceso. Okay. Esto me interesa mucho. Si no alcanzamos a cubrir el resto, no se preocupen, se los queda de tarea, pero esto me interesa. Okay. La palabra griega canon, que significa una caña o vara, puesto que las varas se utilizaban frecuentemente como instrumentos de medición, esta palabra comenzó a transmitir la idea de estándar o regla. El término canon aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Yo le dije que significa caña o vara o regla de medir. ¿Ok? Ese término no comenzó a usarse para aludir a la autoridad y a la colección de los libros reconocidos como producto de la inspiración divina, sino hasta el siglo IV antes de Cristo. De hecho, fue Atanasio
Ahí vienen los años 295 y 377, quien aplicó por primera vez el término canon a las escrituras, epístolas de los decretos del concilio de Nicea, publicada con poco después de 300 después de Cristo. ¿Ok? En este documento, Atanasio alude al Pastors de Hermas como una obra ajena al canon. Poco después, el concilio de la Odisea usó las expresiones canónico y no canónico para aludir respectivamente a libros inspirados y no inspirados. Ahí está toda la historia de dónde nace. ¿Ok? El punto de vista bíblico entiende que el canon es una recopilación de escritos divinamente autorizados. No es la iglesia, sino Dios quien los organizó desde el principio. El Antiguo Testamento, ya le dije quién lo organizó, etcétera. Vámonos al Nuevo Testamento, página 125. El Nuevo Testamento se redactó a lo largo de un periodo de 50 años. ¿Cuántos años? 50 años. Está formado por 27 libros redactados por 8 o 9 autores humanos. ¿Cuántos? 8 o 9 escritores. Y consta de 4 evangelios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, hay 3 cosas que se refieren a la canonicidad del Nuevo Testamento: circulación, recopilación y reconocimiento. Diga conmigo, circulación. Se los explico porque si no, leer nos va a aburrir. La circulación. Después de que los apóstoles y los discípulos que escribieron comenzaron a escribir, sus cartas comenzaron a circular en diferentes iglesias. Y al ver que circulaban en diferentes iglesias, se comenzaron a tomar como palabra de Dios. Y eran las que utilizaban con el mismo proceso de la sinagoga. En la sinagoga llegaban, leían la escritura, etcétera, etcétera. Y en lugar de ellos en sus reuniones leer el Antiguo Testamento, leían los escritos de los apóstoles y los empezaron a considerar como palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Después llegó el momento de la recopilación. Diga conmigo, la recopilación. Surgió un hereje llamado Marción que hizo una recopilación y dijo: estos son los libros, pero incluía libros que no deberían de estar ahí y dejó libros que deberían de estar dentro. En ese momento la iglesia decide hacer una recopilación de los libros inspirados por Dios que formarían el Nuevo Testamento. El primero que trató de darle la vuelta a Mutari fue el canon de Mutari. Le trató de dar la vuelta al hereje Marción y él estableció el primer canon, pero había dejado libros fuera. ¿Me siguen hasta aquí? Luego viene el periodo del reconocimiento. El periodo del reconocimiento es el periodo donde Constantino declara todo el imperio como cristiano. Al verse la iglesia libre de persecución, tienen un concilio y le dan el privilegio de recopilar el Nuevo Testamento a un historiador llamado Eusebio. ¿Alguien ha leído los escritos de Eusebio? Se los recomiendo. Hay 2 personajes de historia que debe de leer si usted es un serio estudioso de la Biblia: Eusebio y también Josefo, ¿ok? Principales. Hay otros, pero si pudiera leer solo eso sería más que fantástico. ¿Vamos bien hasta ahí? Él hace una recopilación, pero también no agrega todos. El proceso formal de identificar el canon del Nuevo Testamento fue completado en gran medida por Atanasio en sus cartas festivas de 365 después de Cristo. Estas decisiones fueron ratificadas más adelante en el concilio de Hipona. Diga conmigo, concilio de Hipona, 393 después de Cristo. Desde entonces ha habido una aceptación universal de los 27 libros del Nuevo Testamento como canónicos por todo el cristianismo ortodoxo. ¿Dónde se formó entonces el canon del Nuevo Testamento completo, los 27 libros del Nuevo Testamento? En el concilio de Hipona. A todos se les aplicaron las mismas reglas para tomarse como inspirados. En cuanto a las traducciones bíblicas,
le decía, que tengamos errores de traducción, pero eso no afecta a la doctrina fundamental del evangelio y del cristianismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y por favor, no se cierre a utilizar versiones modernas, no son satánicas. Algunas de ellas están mejores traducidas. El hecho de que no se incluya la palabra Jehová por cuestiones de traducción, que la mejor traducción sería Yahvé o Señor, no quiere decir que no sean cristianas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la Escritura nos da enseñanzas prácticas, doctrinales, nos da material para la predicación. Nosotros tenemos la responsabilidad con las Escrituras de recibirlas, de orar con ellas, alimentarnos de ellas, obedecerlas, honrarlas, estudiarlas, predicarlas, enseñarlas, imponerlas, discipular con ellas, temblar con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las Escrituras. Así se formó el Antiguo Testamento. Esas fueron las reglas o lo que se utilizó para que se pudiera recopilar. Eso se hizo en el Antiguo Testamento y Jesús lo aceptó. En esto, escuche por favor, y con eso termino. En la recopilación del canon o de los 27 y de los 39 libros que nosotros tenemos, en todo ese proceso de recopilación hasta hacerlo formal, hubo una mano poderosa guiando a estos hombres temerosos de Dios para que se aceptaran estos 27 libros y 39 en el Antiguo Testamento. Y fue la obra bendita del Espíritu Santo. ¿Se acuerda del preservar la Escritura? Así como guió a la iglesia primitiva en los primeros años, en los primeros 300 años, para preservar los escritos, para hacer las copias, para poder transmitirlo de manera oral por las generaciones hasta que quedaran escritos. Todas estas copias y manuscritos, especialmente los manuscritos del Mar Muerto, que tenemos cientos y cientos de copias que corroboran que es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro histórico más confiable que el Nuevo Testamento. Todos estos temerosos de Dios que se encargaron de recopilar y de aplicarles las reglas y de estudiar libro por libro para saber si fue escrito por un apóstol, si coincidían las enseñanzas, etcétera, etcétera. Las 3 reglas que vimos lo hicieron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, porque eran temerosos de Dios, que amaban la palabra y que querían preservarla, porque sabían que era y que es la única palabra que muestra al ser humano el camino para la salvación y cómo ser librados del infierno, y que nos cambia y nos transforma y nos promete vida eterna. Nos consuela, nos restaura, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero concluir pidiéndole que no porque hayamos estudiado esta clase usted no lo lea. ¿Por qué? Porque cuando usted lea de manera detenida todo lo que yo traté de explicarle del canon de las Sagradas Escrituras, usted va a decir: wow, ahora entiendo por qué se incluyeron ciertos libros, cómo llegaron hasta que se concluyeran los 27 libros. Fueron a través de las pruebas de la canonicidad. Si usted nunca había escuchado acerca del canon de las Escrituras, si usted no sabía cómo nos llegó la Biblia, si usted no sabía de dónde salió la Biblia ni quién la formó, déjeme decirle, hoy lo aprendió y tenemos la certeza y la seguridad de que es la palabra de Dios. El primero que ordenó y organizó estos 66 libros fue el Espíritu Santo. Desde la inspiración, para que llegara el momento en que se recopilaran y formaran la palabra de Dios. Estos 66 libros forman la palabra de Dios, sin error alguno en los originales. La que cambia, la que transforma, la que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Todo lo que le enseñé hoy, no sé cuántos domingos nos tomaría, se lo digo de verdad, para enseñarle todo lo que aprendimos. Recapitulamos y cerramos. Diga conmigo: revelación, inspiración, iluminación, inerrancia o infalibilidad de la palabra. ¿Vamos bien?
preservación, canonicidad, y de ahí en adelante todo lo para lo que nos sirve la palabra de Dios. Y lo que deberíamos hacer la palabra de Dios, que no nos dio tiempo, pero ya lo otro es práctica y vida devocional. Así es que la semana que entra, ¿qué vamos a estudiar? Si alguien me ayuda. Con la ayuda de Dios, ¿qué vamos a estudiar? El Padre, ¿no? Dios el Padre. Teología propia. Vamos a aprender acerca de la existencia de Dios, los nombres de Dios, ¿ok? Los atributos, perfecciones de Dios, atributos no relacionados, la Trinidad. Ese va a estar bueno, porque hay mucha gente que no entiende el concepto y el principio de la Trinidad. El decreto de Dios, la creación, los milagros divinos, la providencia divina, el problema del mal y la teodicea y la glorificación de Dios. ¿Será que Dios existe? Por ahí vamos a arrancar. La existencia de Dios. ¿Cuáles son las pruebas de que Dios existe y es real? Si usted tiene personas o conoce personas ateas, ese tema va a estar buenísimo, ¿ok? Dios me los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right.